Esta iniciativa del Grupo Popular, que recorta la aplicación por parte de la justicia española del principio de justicia universal, tendrá un grave efecto colateral: dar carpetazo en la última década por jueces españoles. Algunas de las causas que con esta reforma se verán archivadas son el asesinato en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso, las torturas del campo de prisioneros de Guantánamo, el tránsito por España de aviones de la CIA con presos rumbo a Guantánamo, el asalto a la embajada española en Guatemala, donde murieron 37 personas, el genocidio de Ruanda, en el que se investiga la muerte de 4 millones de personas, entre ellas 9 españoles, el ya citado caso del teólogo Ignacio Ellacuría y otros 5 jesuitas asesinados en El Salvador, el secuestro, tortura y asesinato del diplomático español Carmelo Soria por la policía secreta de Pinochet, el holocausto nazi, donde murieron más de 4.300 españoles, el genocidio saharaui, la persecución del grupo religioso Falun Gong por las autoridades chinas, el ataque a la flotilla de la Libertad de Gaza o la matanza de refugiados iraníes en Irak. Bien, para profundizar en este tema contamos con la presencia del responsable de Jurisdicción Universal de Amnistía Internacional, Ignacio Hoptis. Muy buenas noches, Ignacio, bienvenido. En primer lugar, ¿qué prerrogativas permite el principio de justicia universal a un juez? Básicamente, el principio de jurisdicción universal habilita a un juez a investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas por cualquiera, ante cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Y graves violaciones de derechos humanos nos referimos a genocidio, crímenes de lesa humanidad, etc. Ese es el espíritu y el alma de la jurisdicción universal. Amnistía Internacional ya ha anunciado que rechazará cualquier restricción en la aplicación de la jurisdicción universal. ¿Qué recortes va a suponer esta reforma? Sí, básicamente es una puerta más que se cierra para las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos en España, que ya no van a tener un espacio en España para que se investiguen y que los jueces puedan investigar estas causas. A partir de esta reforma, eso ya va a pasar, la jurisdicción universal pareciera que va a dejar de existir en España. Sí, bueno, y las represalias o las amenazas del gobierno chino hacia España, eso es una cosa excepcional, es un modus operandi de cualquier gobierno cuando se ve amenazado con este tipo de procesos. Sí, nosotros lo que vemos desde Amnistía Internacional claramente es que más allá de ciertas valoraciones políticas, nos llama muchísimo la atención, o sea, no podemos dejar de llamar la atención de que esta reforma viene dada meses después de que se haya dado el pedido, la luz verde, la Audiencia Nacional haya dado la luz verde para la orden de captura internacional de 5 autoridades del Partido Comunista Chino. También se da en el contexto de un convenio bilateral entre España y China que habla de la no injerencia por parte de España en los asuntos de política interna de China. En fin, se da una serie de argumentos que son preocupantes y que no corresponden a un discurso de derechos humanos, sino que responden a una agenda distinta que no es la de derechos humanos. Sí, pero bueno, perseguir un genocidio no tendría nada que ver con injerencia en la política o la soberanía de un país, ¿no? Naturalmente, justamente el espíritu de la jurisdicción universal es el que hablábamos, de que un juez puede investigar cualquier crimen, estos crímenes cometidos por cualquiera en cualquier lugar del mundo, porque se entiende que son crímenes que interesan a la comunidad internacional resolver, de modo que por su propia naturaleza son temas que desde ya no pueden ser tratados como de política interna. ¿Y es posible para los países resistir la presión de las grandes potencias o esto conseguirlo es una utopía? Nosotros lo que estamos viendo desde un tiempo a esta parte de Amnistía Internacional es que en España la agenda política y la agenda económica está por encima de la agenda de derechos humanos, y lo cual queremos una agenda que, de nuestro punto de vista, es sencillamente irrenunciable. Entonces eso es una realidad que nosotros estamos constatando en este ámbito y en otros, ¿no? Que la agenda de derechos humanos siempre está por debajo de otras agendas y es lo que nosotros... De la económica, es decir, que aquí el que paga manda y está por encima de la ley, podríamos decir, algo así. Sí, como decía, no solamente en materia de jurisdicción universal, sino también que en otros ámbitos dentro de España estamos viendo que ese es un poco el patrón. Las cuestiones económicas preponderan por las cuestiones de derechos humanos. Y eso es inadmisible. Aquí, según tengo aquí, un dato, en el 2009 el PP y el PSOE pactaron ya un recorte en la jurisdicción universal. ¿Hubo entonces, esto fue debido también a presiones exteriores y qué supuso realmente este recorte? ¿Se parece a la reforma que pretende el gobierno del Partido Popular? Sí, es interesante. Por un lado, digamos que esta reforma lo que hace es profundizar la primera limitación en materia de jurisdicción universal que empezó en el 2009, lo que mencionabas. Y lo que vemos aquí es que, digamos, con independencia del tono político, siempre estas reformas vienen acompañadas de algún tipo de presión política externa. En ese caso,
Cuando se dio la reforma del 2009, se dio en el contexto de una investigación sobre unos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, donde en su momento la por entonces ministra de Relaciones Exteriores había expresado su malestar por esta investigación que se estaba abriendo. A renglón seguido vino la reforma del 2009, que realmente fue muy grave, y esta nueva reforma no hace más que seguir el camino que se comenzó en 2009, y en definitiva lo que está sucediendo es que las víctimas ya no están teniendo un espacio para investigar estas graves violaciones de derechos humanos en España. Vayamos ahora con el caso Couso. Ayer conocimos que la familia del cámara de Telecinco fallecido en Irak, José Couso, ha anunciado que llegará hasta el Tribunal de Estrasburgo si es necesario. ¿Tú crees que el Tribunal de Estrasburgo podrá derogar esta reforma? Y de los procesos que se quedan en el tintero, ¿cuál te parece que es el más grave? Sí, nosotros lo que vemos es que una vez cerradas las puertas en España hay que acudir a otros mecanismos. Uno es el Tribunal de Estrasburgo, seguramente, otro es Naciones Unidas, como de Amnistía Internacional vamos a dirigirnos también para expresar nuestra preocupación por lo que está pasando. Y otro interesante y de alguna manera irónico es la aplicación del principio de jurisdicción universal por otros países, como puede ser, por ejemplo, Argentina, que irónicamente en este momento está investigando una causa sobre guerra civil y franquismo en virtud del principio de jurisdicción universal. Lo cual digo irónico porque España, que para muchos de los países latinoamericanos, para las víctimas latinoamericanas de estas graves violaciones de derechos humanos, ha sido un faro de esperanza para conseguir justicia, hoy nos encontramos con la situación inversa. Y esa es otra puerta que hoy está abierta, la aplicación de jurisdicción universal por otros países, en este caso latinoamericanos. Y si se aprobara esta reforma, pues casos como por ejemplo el de Pinochet, cuando fue retenido en Londres, esto no podría llevarse a cabo, entonces yo... Claro, no podría llevarse a cabo porque exige unos requisitos que en general van de la mano de que el presunto autor del delito, dependiendo del caso, pero el presunto autor del delito sea o español o extranjero y resida en España u otro tipo de características de estas condiciones que hace que la mayoría de los casos de jurisdicción universal que hoy están abiertos en España deban ser cerrados como consecuencia de esta reforma si es que prospera. Esperemos que no. Ya te voy a trasladar una pregunta que se están haciendo ahora mismo todos los españoles y españolas. ¿Por qué los voluntarios de las ONGs que están en la calle captando nuevos socios están todos tan buenos? Eso no sé, es una pregunta que yo me hago siempre y por eso estoy en este sector. O sea, ¿a ti te captaron así también? Para poder averiguarlo, a ver si puedo averiguarlo. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por estar aquí ilustrándonos en el intermedio. Para nosotros es un placer y da prestigio al programa. Ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias.